¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso, la cual es un regalo inmerecido que Dios nos trajo por medio de su Hijo amado, el primogénito de toda la creación, para que podamos o para que pudiéramos participar de este bendito pacto de espiritualidad, el cual perdimos en el Edén, esté con ustedes, porque para esto fuimos creados, para esto fuimos diseñados por el Creador de los cielos y de la tierra, no para la vida que nos trajo afán, que nos trajo dolor, codicia, avaricia, que nos trajo un fruto el cual Dios permitió a muchos de nosotros vivir en otro tiempo para poderle glorificar y para poder guardar con gratitud y fidelidad este bendito regalo que nos trajo también nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte y su resurrección. Son los deseos de este su siervo en cada enseñanza, para cada hermano, para cada hermana, conozca o no conozca, en todo el mundo. Para todos los que tengamos todavía la oportunidad, porque hay muchos que la tuvieron y ya no tienen la oportunidad, y tenemos la oportunidad de este bendito camino. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 56 del libro de los Hechos, capítulo 21. Entonces, ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, cómo Pablo, todo el fruto, el conocimiento que nos deja Dios para poder ver a un verdadero siervo de Dios, como el arduo trabajo y todo el recorrido que hizo, toda la semilla que dejó, y finalmente pues profetiza y Dios le dice lo que tiene que ir a padecer. Ayer lo explicábamos el por qué y cómo sube a Jerusalén para cumplir la profecía y para entregar su vida por el Evangelio. En el 18 dice, 21:18, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Recordemos que esto fue cuando ya Pablo llegó a Jerusalén y los hermanos que estaban en Jerusalén, porque acuérdense que ayer vimos, bendito pueblo de Dios, que también en Jerusalén se había principiado el Evangelio, primeramente con nuestro Señor Jesucristo, luego con Pedro, con los que se quedaron ahí, y Pablo también en muchas ocasiones había participado en predicar a Cristo Jesús en Jerusalén. También había un fruto ahí, como vemos, estaban hermanos que recibieron a Pablo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros, con los que iban con los discípulos, a ver a Jacobo, otro hermano, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña bíblicamente, tanto en el Primer Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Primer Testamento como una sombra, en este Nuevo Testamento ya la veracidad, lo que vino espiritualmente, que cada que nos toca la palabra anciano, en el Antiguo Testamento se refería a una persona que ya tenía mucho tiempo en las Escrituras, sobre todo de la tribu de Leví, de los sacerdotes, una persona que tenía 20, 30 años estudiando la bendita palabra y tenía de cierta manera el conocimiento. En el primer pacto se les consideraba como ancianos, claro, siempre poniendo Dios el ejemplo con figuras terrenales, con parábolas, porque de igual manera en el mundo una persona que tiene 80, 75 años es una persona que tiene más conciencia, una persona que un joven de 16, de 17 años, de 18 años, se le puede acercar y esa persona le puede dar un buen consejo referente al mundo. Le estoy poniendo parábolas, así también con parábolas nos pone Dios el ejemplo
en el Antiguo Testamento quiénes eran los ancianos que tenían la ley en el corazón. En el Nuevo Testamento también la palabra anciano no significa una persona de 60, de 70, de 80 años, sino significa, recordemos que dice ya en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, que es San Mateo, cuando habla del afán y de la ansiedad, dice muy claramente Dios que por más que yo me afane y por más que me preocupe por el que voy a vestir, el que voy a comer, yo no le puedo añadir a mi estatura ni medio codo. El único que puede dar el tamaño y la estatura es Dios. En Corintios también lo dice Dios por medio de Pablo. Dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento, bendito hermano y bendita hermana, ya depende de cada siervo, porque ya sí se necesita primeramente haber terminado el discipulado, haber estado en las manos del alfarero, y una vez que terminamos el discipulado, bíblicamente se nos llama jóvenes, se nos llama jóvenes fuertes. Ahora, ahí ya depende de cada uno el abundar en el amor a Dios, al prójimo, abundar todos los días, porque mientras más abunde yo, pues más crecimiento tengo. Es, por ejemplo, para poderle fortalecer esta enseñanza. Si yo, por ejemplo, soy un automovilista que tengo ya 5 años manejando un coche y todos los días manejo 1 hora de ida a mi trabajo y otra hora de regreso, o 3 horas diarias, y también hay otro chofer que tiene un taxi que maneja, tiene 5 años manejando, pero él maneja 12 horas diarias o 11 horas diarias, por lógica, tiene mucho más experiencia y más crecimiento del conocimiento en el volante esa persona que tiene 5 años de taxista que el otro que tiene 5 años. De igual manera, nosotros cuando alcanzamos una estatura espiritual como los tesalonicenses, que Pablo los exhortaba a abundar más y más, a los filipenses de igual manera, entonces ya depende de cada uno el crecimiento que Dios nos va dando, y bíblicamente llegar a la ancianidad es llegar a tener la canasta llena de peces y de pan, llegar a tener el antiguo tesoro y el nuevo tesoro en mi corazón, escrito ya que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que Dios me haya dado el discernimiento, porque también viene en Hebreos que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal, es saber qué es del César, qué es de Satanás y qué es de Dios. Entonces, ancianos ya habían, gracias a Dios, en aquel entonces en Jerusalén, dentro de la iglesia cristiana, habían ancianos también, como lo vimos antes de que Pablo supiera que tenía que subir a Jerusalén y que ahí iba a ser aprendido. Recordemos que él juntó a los ancianos, eso ya lo vimos 2 o 3 enseñanzas anteriores, que él juntó a los ancianos cuando se les dice, va, después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y les hace una clase de consejos a los ancianos espirituales. Bien, entonces dice aquí, a ver a los Jacobos, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y por su ministerio, por medio de su cuerpo. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, claro que nosotros debemos en todo momento dar testimonio de la gloria de Dios, tanto a los que no lo conocen como a los que van empezando, y también a los que tenemos un crecimiento espiritual y un don, podernos fortalecer y poder tener aún más el conocimiento, aunque estos eran ancianos, pero claro que tenían
dones diferentes, no eran apóstoles, quizás hubieran sido obispos, pastores, maestros, profetas, y claro que las experiencias de un apóstol a iglesia que se queda es diferente. Entonces, todo lo que nosotros contamos sobre el poder de Dios es para dar testimonio siempre de la grandeza de Dios, siempre para maravillarnos, porque aquí estaba dando testimonio Pablo, no de que ahora tengo coche, de que ahora tengo trabajo, de que ahora tengo esposa y hijos, porque estos son los testimonios lamentablemente que hoy en las iglesias apóstatas se da. No, los testimonios, bendito hermano, deben de ser también con ancianos, deben de ser con hermanos, debe de ser siempre para exaltar el poder de Dios, como nos lleva de victoria en victoria. Porque los que hemos ya visto y dado un seguimiento a este bendito libro de los Hechos, pues hemos visto todo lo que Pablo se enfrentó, todo lo que Pablo predicó, toda la oposición, cárceles, latigazos. Entonces, todo eso daba testimonio Pablo para exaltar el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Aquí está la contestación, ¿verdad? De darle gracias a Dios, de glorificar a Dios y también glorificar a Dios por el trabajo de Dios y de Cristo de Jesús, de cómo se fue extendiendo la salvación. Porque yo vuelvo a repetirle, bendito hermano y bendita hermana, este sentir y ese fruto que un ser humano puede tener por ser santo, no es de uno, no es para que le aplaudan a uno, pero cuando uno se entera y tiene el Espíritu Santo de que ya hubo hermanos que se arrepintieron y ya hubo obra de Dios y se va extendiendo el Evangelio y vamos viendo el poder de Dios, cómo va convirtiendo y cómo va dando un crecimiento en diferentes lugares. Claro que el sentir es de Dios, nos da gozo, porque al final de cuentas para eso mandó Dios a su Hijo Jesucristo, como lo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, dice la bendita palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en Filipenses también dice, hay este sentir que hubo en Cristo. Entonces, el sentir del gozo, cuando Pablo les dio testimonio de su ministerio, del poder de Dios y las conversiones y todos los lugares en donde había dejado Dios conversiones, pues glorificaban a Dios por su poder. Bendito, porque sabían, bendito hermano y bendita hermana, del poder adversario, que estábamos bajo el poder de Satanás y cómo toda esta gente se iba convirtiendo de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo. Claro, recordemos que todavía no estaba la apostasía como el día de hoy. Bueno, entonces, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y les dieron ya llaves. Hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Ahora también, y les dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos? Aparte de gentiles, fíjese bien, millares son miles, no voy a creer que millones. Que cuando se usa la palabra millares, se refiere a miles de judíos. Hay que han creído y todos son celosos por la ley. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? El celo de Dios y el celo de la ley. Porque es muy importante esto, ¿va? Los judíos que han creído y todos son celosos por la ley, ya no por obras. Recuerde a los que hemos dado un seguimiento que Romanos, Hebreos, Gálatas, nos habla del primer pacto, nos habla que estuvieron bajo la ley y recordemos que este bendito pacto se nos da el poder para que nosotros señoreemos sobre esta ley siendo hacedores y practicando la verdad, mas no sin el Espíritu Santo. Eso ya lo vimos. Ahora, sí es muy importante qué es ser celoso de la ley, sea un gentil o sea un judío,
que Dios le ha dado un crecimiento espiritual, que es ser celoso de la ley. Bien, en el primer pacto, entre paréntesis, los falsos sacerdotes, los fariseos de aquel entonces, los seuduceos, los escribas, aparentemente eran celosos de la ley, porque cuando alguien no guardaba el Shabbat o cuando alguien transgredía alguna ley, se le aventaban encima y aparentemente aparentaban un celo porque no transgredieran los mandamientos de Dios, fuera cual sea. De igual manera, en este nuevo pacto, bendito hermano y bendita hermana, nosotros cuando vemos a un hermano o alguna hermana que tiene esta bendita ley, que ya tiene el conocimiento y no la practica, el ser celoso de la ley primeramente es guardar esta bendita ley y exhortar, amonestar, redarguir, corregir con toda paciencia a los hermanos, a incitarlos a que practiquen y a que guarden la ley, a que no sean transgredores de la ley. Eso es celoso de la ley, ¿va? A que nosotros no permitamos de cierta manera entrar otra sabiduría y estar cuidando las puertas a que no entre el adversario a traer una sabiduría que no es. Bueno, y pues estamos viendo, vuelvo a repetir, bendito pueblo de Dios, el fruto de en este nuevo pacto, el fruto que dejó Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la iglesia que iba expandiéndose y iba dejando magnificencia para el poder de Dios. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ahora, pero se les ha informado, fíjense, muchos de los judíos que habían creído, pues acuérdense que ya estaba en Jerusalén Pablo. Es muy importante meditar los versículos que están arriba, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Jerusalén pues era la capital de Israel y era donde habitaban la mayoría de los judíos y de los sacerdotes, porque ahí estaba el templo principal, que fue el que fue destruido 70 años después, que es donde está ahorita el muro de la lamentación. Entonces, estaba plasmado. Ahora, aquí, como hemos visto en todo el libro de los Hechos, recordemos, Pablo llegaba a presentar el Evangelio, Pablo llegaba a presentar a Cristo Jesús, y siempre los opositores llegaban a confundir, ya fueran gentiles o judíos, a confundir y a decir que ese no era el camino, que no le creyeran a Pablo o a quien en el momento estuviese predicando a Cristo Jesús. Ya los que hemos dado un seguimiento hemos aprendido por medio de Dios la batalla que hay, el poder que hay del mal contra el bien. Y a final de cuentas, cómo Satanás se disfraza de ángel de luz, con pergaminos, hoy con la Biblia, para tratar de convencer y meter confusión a los que van creyendo. Porque como estaban viendo que millares de judíos se convertían, acuérdese también que la bendita palabra nos enseña que cuando Cristo Jesús estuvo, el primer pueblo que no se quiso arrepentir, el primer pueblo que amaba los primeros lugares y amaba el pecado, estaba rechinando dientes porque muchos creían en Cristo Jesús y tenían celo, pero no por la casa de Dios, sino tenían un celo porque mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo el fruto del enemigo y la batalla que tenemos hoy. Porque, fíjese bien, los judíos que iban creyendo, otros de la circuncisión, generalmente los pecadores que Dios les pone un velo para que no se den cuenta de la verdad y de nuestro Señor Jesucristo por no haber creído en la cruz y en el arrepentimiento. Dice, pero se les ha informado a todos esos judíos que habían creído, en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés.
Esto es lo que decían los judíos de la circuncisión, que Pablo enseñaba a los judíos que estaban creyendo a apostatar de la ley de Moisés. Ahora, claro, bendito hermano y bendita hermana, vamos a meditar en esto, pero vamos a terminar el versículo diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bien, mire, primeramente, para poder entender bien esto, y lo vamos hoy a convertir como una sombra, esta enseñanza de este versículo 21 a lo que hoy significa. Porque recuerde que la palabra está viva. Recuerde que la palabra ya no es para los que estuvieron en ese tiempo. En su momento, ellos tuvieron la llave abierta por medio de esta escritura. Pero la llave sigue abierta para los que creemos. Ahora bien, yo le he venido diciendo, bendito hermano y bendita hermana, en toda esta enseñanza de los hechos, que hoy los fariseos, los de la circuncisión, son los cristianos que se jactan de conocer a Dios, que cargan una Biblia, que se congregan, pero que son de carne. ¿Por qué tienen esa maldición de Dios? ¿Por qué no tienen el entendimiento? ¿Por qué Dios no les quita el velo? Porque hemos visto, y esto es con la bendita palabra de Dios, que hay un precio para que podamos entrar al redil de las ovejas y podamos escuchar la voz del pastor. Recuerde que dice la bendita palabra: el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y el pastor conoce a sus ovejas por nombre. ¿Qué es entrar por la puerta del redil? El bendito pacto que nos trajo Cristo Jesús de primeramente aceptar que yo estaba muerto, que era un pecador, que Satanás tuvo el imperio y que tenía que morir, que tenía que tomar mi cruz, que tenía que apartarme absolutamente de toda la vana manera de vivir que recibí del mundo, de mis padres, todo absolutamente, y separarme y empezar una vida nueva. Ahora, desde aquel entonces, para este primer pueblo que escuchó eso, que Cristo Jesús les decía: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede entrar al reino de los cielos, que cuando tenían muchedumbres que lo seguían a Cristo Jesús porque les había multiplicado el pan y los peces, y les decía a toda esa muchedumbre: ustedes a la verdad me siguen por la comida que perece, más bien trabajen por la comida que a vida eterna les lleva, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Se molestaban y se enojaban y no quisieron pagar el precio que dice en Romanos 12, capítulo 1. Por tanto, poner tu cuerpo en sacrificio vivo, tu cuerpo en sacrificio, en la cruz, separado para Dios, santo y agradable a Dios, y sabiendo que fuimos comprados a un precio muy alto, que ya no me pertenezco, que ya no puedo hacer planes, ya no puedo decir voy a hacer esto, voy a hacerlo. No. Tengo un Señor, fui comprado, soy esclavo, tengo que estar a los pies de Cristo. Esa palabra, hoy y en aquel entonces, a la mayoría les pareció dura. Tuvieron la oportunidad. Entonces, escrito está que Dios a todos los incrédulos les manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira. O sea, para que se la crean que son cristianos, para que se la crean que conocen a Dios, y es un castigo que está y les pone un velo para no conocer la verdad. Ahora, ellos se sienten doctores de la ley, ellos piensan que están verdaderamente celando la ley y defendiendo la ley, cuando hoy, en este día o en esta época, nos dicen que hablar de la cruz, que hablar de morir al mundo es legalismo, es exageración, que no es cierto, y ellos participan y hacen exactamente lo mismo que hace cualquier gentil que no se le ha predicado el evangelio nunca. Hacen lo mismo exactamente, menos ir a la villa. Pero recordemos, bendito hermano, y yo siempre le voy a estar fortaleciendo: los ídolos que hoy tenemos
A partir de Cristo Jesús en adelante, ya no son los muñecos hechos por manos humanas. No, los ídolos bíblicamente es el dinero y todo el deseo de la carne. Va a acabar pronto. Y esto viene en la Biblia, a los que han leído. Eso se llama idolatría. Entonces, es por eso la contradicción de estos de la circuncisión a lo que enseñaba Pablo. Y le decían que enseñaba a apostatar. Ahora, es muy importante la palabra apostatar. Fíjese bien. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ahora, la palabra apostatar. ¿Por qué hago una pausa en esto para explicar? Porque la bendita palabra nos enseña y nos dice que una de las señales para que venga nuestro Señor Jesucristo a rescatar a su pueblo sería la apostasía. ¿Y qué viene de apostatar? Y quiero de una vez aclarar, usted lo puede ver en YouTube, bajar, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra apostatar bíblicamente? Y la palabra apostatar es tener la ley, tener el conocimiento del camino y hacer lo contrario. Entonces, de igual manera, yo puedo enseñar como cristiano a alguien a que se baje de la cruz y apostatar. Generalmente ellos eran los que enseñaban a apostatar de la ley de Moisés. Porque recordemos que estamos hablando del primer pacto, la ley mosaica y la bendita ley que nos trajo Cristo en el nuevo pacto. También hago un resumen, aunque ya lo había hecho, porque es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. La ley mosaica, que así se le llamaba, que fue el primer pacto, recordemos que generalmente no fueron los cultos que se hacían de comidas, de días de fiesta, sino la ley que Dios nos implanta y Cristo Jesús que nos habla del Antiguo Testamento son los mandamientos que teníamos para perfección, como no adorar a otros dioses, no ser idólatras, no codiciar a la mujer de mi prójimo, no matar, amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, Cristo Jesús cuando vino a decir, yo no he venido a quitar la ley. Eso está en Mateo. Yo no he venido a quitar la ley, sino he venido para que la cumplan. Hablando de la ley de Moisés, hablando de la ley de los mandamientos, sobre todo los 10 mandamientos y también todos los mandamientos que se dio en la ley levítica, en la ley mosaica, en los tiempos de Moisés, Levítico, Números y Deuteronomio, que ahí se encuentra toda la ley. Pero es muy importante poder descifrar lo que es la ley y lo que son los cultos y que iban a venir como una sombra. Los cultos de trabajo, como pastorear, como sembrar, como el Shabbat, el día de reposo. Eso es muy importante poderlo diferenciar a lo que es la ley de amar a Dios, no codiciar, no robarás el buey de tu prójimo, etcétera. La ley es muy importante. Entonces, sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que la ley del primer pacto fue mucho menos estricta, para que me pueda entender, ¿verdad? Porque no era amar al prójimo, no era salir a evangelizar, no era tomar mi cruz, no era dar mi vida, eso no estaba en el primer pacto. En el segundo pacto viene el Nuevo Testamento sin invalidar la ley, vuelvo a repetir, sí los cultos, que fueron una preparación, sin invalidar la ley, y Cristo Jesús entonces nos viene a poner una ley que es el Nuevo Testamento, y que son ordenanzas nuevas, y las viene a poner mucho más difíciles que las que tenía el primer pueblo. Y si el primer pueblo no pudo, porque la carne era débil, y no pudo sujetarse a la ley para cumplirla, y que Dios los perdonó, porque Dios permitió ese pacto
para que cuando viniera Cristo, a los que creyéramos, entonces tuviéramos la enseñanza que si yo quiero ser un cristiano, debo de cuidar lo que el primer pueblo no tuvo, que es el Espíritu Santo, para mostrarme Dios que sin el Espíritu Santo es imposible ser hacedor y practicar la ley de Dios. Para eso Dios dejó el primer culto, para decir, Señor, ¿sabes qué? No voy a contristar el Espíritu, no voy a apagar el fuego del Espíritu, no voy a apagar la lámpara que me diste, porque aunque yo quiera seguir siendo un cristiano, con esta ley voy a ser como el primer pueblo y me voy a frustrar, porque no es por obras. Por eso nos deja esa enseñanza. Ahora, claro, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita ley que viene a perfeccionar a Cristo, que es amar a Dios, es amar al prójimo, que es tomar mi cruz. Claro que ahora recordemos que también en Mateo dice, habrás escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo te digo que cualquiera que te pegue en la mejilla, dale la otra. Habrás escuchado que se dijo, no codiciarás, no adulterarás, mas yo te digo que si tu ojo te es ocasión para codiciar a una mujer, ya adulteraste en el corazón con ella. Entonces, claro que uno va a decir, bueno, si el primer pueblo no pudo hacer la primera ley, ¿cómo la viene a poner Cristo Jesús y Dios mucho más difícil? Claro. Nos trajo en la cruz y en su camino al Todopoderoso, que se llama el fuego de Dios, para consumir mi carne por fe y poderme deleitar y poderme gozar y poder practicar para lo que fui cableado y para lo que fui creado, porque llega la espiritualidad, llega la presencia de Dios, llega que por fe entonces puedo deleitarme y puedo cumplir por fe los mandamientos de Dios. Bien, entonces claro que estos, obviamente, bendito hermano y bendita hermana, como no entendían la palabra, fíjese lo que estaban diciendo. Dicen que apostatas, porque no guardaba el día de reposo y porque enseñaba a no circuncidarse a sus hijos. Pues estamos hablando de judíos que ya estaban circuncidados, pero los que iban naciendo les decía, ya no se circunciden. ¿Era cierto? Sí, sí era cierto. ¿Por qué? Porque los que han dado un seguimiento, muy claramente dicen Romanos, capítulo 2 y 3, dicen Colosenses también capítulo 2, que la circuncisión hecha por mano humana en la carne, pues eso fue una sombra, y que la verdadera circuncisión el día de hoy, para que Dios reconozca a su pueblo, es los que creyeron en Cristo Jesús, que es tomar la cruz, que es salir del mundo, que es empezar una nueva vida, los que se bautizaron. Entonces, en el momento que creyeron, que Dios conoce perfectamente los corazones cuando se nos predica el Evangelio, entonces esa fe de tomar nuestra cruz, de bautizarnos, de morir al mundo, en ese momento esa circuncisión entra en el corazón cuando Dios y Cristo Jesús nos resucitaron, que es por fe. Y claro que Pablo enseñaba ya no el primer pacto, que era una sombra, porque también viene en Gálatas. Recordemos que Pablo se molesta mucho a los que han dado un seguimiento, porque precisamente este pueblo, estos judíos, venían a confundir y venían a decirles que no podían tener la ley si no se circuncidaban en el prepucio. Aún a los gentiles, ya le dije a los que han dado un seguimiento que estos tenían celo porque tenían prohibidísimo, a los que estaban en el primer pacto y no creyeron en Cristo, tenían prohibidísimo el circuncidar a un gentil, a alguien que no fuera del pueblo de Dios. Mas, sin embargo, lo hacían por el celo que tenían de los cristianos. Entonces, sí dice muy claramente en Gálatas, a los que han dado un seguimiento, que dice Pablo, bueno, Dios pone Pablo, ¿quién los maravilló? ¿Quién los fascinó para haber empezado por la fe y terminar en la carne?
¿Por qué les están haciendo caso que se circunciden? Y todavía les dice, maldito el que se circuncide en el prepucio porque está obligado a guardar toda la ley sin el Espíritu Santo. Así les dicen Gálatas, maldito el que se circuncide, todo el que es colgado de un madero y se circuncide, maldito, porque está obligado a guardar toda la ley. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Un judío que nace siendo de un judío de carne y se circuncidaba, pues estaba obligado a guardar la ley sin el Espíritu Santo. Y como ya lo vimos en Romanos capítulo 7, precisamente de un judío o del primer pueblo que habla, que dice, Señor, porque en mi mente está el deleitarme en la ley, en hacerla, pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Y yo sé que el pecado mora dentro de mí. Así que en mi mente está el querer hacer esta ley, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. ¡Maldito de mí! ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Y efectivamente, así estuvo el primer pueblo sin el Espíritu Santo. Entonces, estos no comprendían, vuelvo a repetir, el camino de la luz, el camino de Cristo, el nuevo pacto, entender la muerte, la cruz y la separación del mundo. Hay un precio: creer en Cristo Jesús. Y por más que uno les explique, bendito hermano y bendita hermana, a este tipo de gente que se jacta de conocer a Dios, es imposible. Sí, Pablo hacía la lucha y ahí vamos viendo cuántos habían oponiéndose y cuántos estaban buscando a Pablo ya. Y ya estaba en la boca del lobo. Bueno, dice, entonces, apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y claro, también, ¿era verdad esto? Sí, porque las costumbres, de hecho, Cristo Jesús también les llamó la atención a los fariseos cuando ellos limpiaban la copa y habían metido costumbres que no estaban dentro de la ley de Dios. Habían metido ya cosas y costumbres como lavarse las manos, como tener las copas y todo limpios. O sea, eran costumbres que habían metido que no se les había mandado. Y de igual manera, va hablando del día de reposo y sabiendo que todas esas cosas fueron una sombra, fueron un culto terrenal para que viniera lo verdadero. Entonces, sí es muy importante también meditar que este pueblo que no creyó en Cristo entendían las cosas terrenales y la Biblia la entendían terrenal, como hoy también. Los cristianos que no tienen el Espíritu convierten la palabra y entienden la palabra a lo terrenal y no a lo espiritual. Dice entonces, dice el 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ahora, recordemos que estaban creyendo los judíos, que se estaban convirtiendo millares, ¿verdad? Y habían 4 judíos que se habían convertido. Mire, por ejemplo, hoy es viernes. Vamos a suponer que un jueves o un miércoles, hace 2 días, todavía eran judíos y tenían voto de circuncidarse en el prepucio para que por los sumos sacerdotes o por el primer pueblo. Ahora fíjense bien, hay 4 varones, haz pues esto, le dijeron a Pablo, haz pues esto, haz pues esto que te decimos. Hay 4 entre nosotros, 4 hombres que tienen obligación, fíjense, obligación de cumplir voto, hablando de la circuncisión. Tómalos contigo, purifícate, y le estaban dando ese consejo los ancianos cristianos. Ahorita le voy a explicar el por qué. Tómalos contigo, purifícate con ellos, ahorita le voy a decir, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora,
Mire, bendito hermano y bendita hermana, yo le decía la vez pasada que también vimos una cita bíblica en donde Timoteo, que tenía una madre judía, fue circuncidado en su momento, ya siendo cristiano. Ojalá los que vayan a un seguimiento recuerden la enseñanza que Dios nos dio. Que muchas veces, para poder ganar, sobre todo al primer pueblo, ¿no? Porque recordemos que Dios y nuestro Señor Jesucristo primeramente vinieron a los suyos. Ya le dije yo el por qué. Dios es justo, Cristo Jesús es justo, porque gracias a Dios, mediante este pueblo que Dios utilizó durante siglos, nos vino a nosotros lo que ellos no tuvieron por incrédulos y que ellos padecieron guerras físicas en las sombras de lo que iba a venir para que viniera lo verdadero. Entonces, Dios es justo que primeramente haya venido a ellos. Ahora, Pablo, algunas ocasiones, decía que a veces se tenía que hacer pecador para ganar a los pecadores. No porque él fuera pecador, sino a veces tenía que consentir en algunas cosas para que la gente viera con la estrategia de meterles a Cristo y que después comprendieran la verdad, no por otra cosa. También la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Pacto y dice en Corintios y en otras epístolas que si llega un hermano débil, judío, ¿verdad? Porque así lo dice en Corintios, que si yo como de todo por mi conciencia limpia y por este nuevo pacto que ya comprendí, y llega un hermano recién convertido que se pueda o lo pueda yo debilitar por la comida que estoy comiendo, que no coma delante de él, que ahora sí que le dé avión, que soportemos a los débiles, a los que somos o a los que tenemos verdadera libertad en Cristo Jesús. Yo le decía la vez pasada también, para que podamos recordar esta enseñanza y fortalecerla. Si Dios me permite predicar a un católico el día de hoy, que se convierta y tiene una semana en estar viniendo en la palabra, yo no le voy a decir deja la tele, deja el Facebook, deja el internet, ponte falda a la mujer, ¿verdad? No. Y de hecho, si él viene o me invita a su casa para predicar la palabra y me sienta a ver una película que yo pues ahora sí que sé que no es de Dios y la voy a ver, aparentemente estoy pecando, pero Dios sabe que me estoy sacrificando para ganarlo, para no ser piedra de tropiezo. Eso ya lo había explicado, pero vuelvo a hacer una pausa para irle recordando y ir entendiendo la profundidad del amor de Dios y del fruto de Dios en un ministro, porque ciertamente hoy no hay ese amor tampoco. Ahora, por eso dice, haz pues esto que te decimos, hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, que los que estaban ya circuncidados era raparse la cabeza. Y también recordemos que alguna ocasión Pablo, ya siendo cristiano, se rapó la cabeza, que ya también le había dicho yo que era eso delante de Dios ya en el cristianismo y también en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el cristianismo. El raparse la cabeza pues representa en el primer pacto, el dejarse crecer el cabello era una sujeción a Dios, era como la mujer hoy que usa el velo, ¿verdad? Porque Cristo Jesús es cabeza del hombre, no de la mujer. Entonces, en el primer pacto se dejaban crecer el cabello el varón, representando una sujeción a Dios únicamente, tapar su sabiduría, porque el crecimiento de cabello era tapar su sabiduría del mundo, sus razonamientos, y mostrar a todo judío que tenía el cabello largo que estaban sujetos a la ley de Jehová. Así viene el nuevo pacto y ahora sí dice la palabra que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello y que se tiene que cortar el cabello porque viene este pacto
en donde se me da una cabeza que es Cristo Jesús y se nos da a los varones el privilegio de ministrar, de gobernar. Así dice Dios, que nos hizo reyes y sacerdotes. Se nos da el ministerio a todos los que terminamos un discipulado de ejercer una gobernatura al pueblo de Dios. Pero en el nuevo pacto a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello y si lo tiene corto tiene que entrar a la congregación con un velo. Significado de esto, que la mujer no es cabeza para gobernar, no tiene a Cristo Jesús como cabeza, sino está sujeta al varón y sujeta. Ella muestra que está sujeta no en sus razonamientos, sino sujeta a lo que se le enseñe y a lo que le enseñe Dios. Entonces, en los judíos tenían ese voto. Pablo lo hizo con otra intención también de raparse la cabeza en su momento, mostrándole a Cristo Jesús que él iba a estar sujeto totalmente a su cabeza. Cuando Pablo se rapó, también representa esto. Mira, hermano y hermana. Nosotros somos el cuerpo y tenemos una cabeza que es Cristo, pero yo no puedo dar esa enseñanza con hipocresía, sino puedo dar esa enseñanza si yo dejé absolutamente toda la sabiduría del diablo, toda la sabiduría que aprendí y la vana manera de vivir que aprendí del mundo, ¿sí? Y cuando estoy totalmente sujeto a esta bendita palabra que es el Nuevo Testamento. Y me muevo día con día, hora con hora, con la bendita cabeza y con los mandamientos sin dejar entrar otro razonamiento. Entonces le estoy mostrando a Cristo que tengo rapada mi cabeza. Entonces le estoy mostrando a Cristo que yo no tengo ningún razonamiento, que Él es mi cabeza el día de hoy y que estoy totalmente sujeto a Cristo Jesús. Alguna ocasión a ciertos hermanos y hermanas que tuvieron un crecimiento por el temor que yo tenía de haber visto ya pues en el trayecto del ministerio que Satanás había arrebatado ya a muchos ex hermanos y ex hermanas. Yo recuerdo que los reuní a los que más tiempo tenían y les dije: hagamos un voto, hermanos y hermanas, hagamos una promesa y quiero por favor quedarme tranquilo, no quiero que lo hagan obligadamente, sino que salga de su corazón. El amar a Dios y amar al prójimo y no estar en nuestros razonamientos. Que nos digamos conjuntamente: hermano, le prometo amarlo, le prometo sujetarme, le prometo estar en la cruz y no bajarme. Yo recuerdo que hicimos el voto voluntariamente a los que quisieron. Bendito hermano y bendita hermana. Un compromiso, un pacto entre nosotros. Y también, ¿por qué no? Lo podemos hacer con Dios, como David hizo un pacto con sus ojos con Dios, porque esto viene también en el Antiguo Testamento, que alguna ocasión David hizo un pacto con sus ojos. De igual manera le digo: ¿qué es eso? Porque yo también alguna ocasión doblé rodillas espiritualmente y le dije: Señor, yo sé que fui comprado, estos ojos, estas manos, todo este cuerpo que fue comprado, Señor bendito, sé que son tuyos. Yo te prometo, bendito Padre, que de hoy en adelante mis ojos van a buscar las cosas de arriba, no van a ser para el diablo, no van a ser para buscar las cosas de abajo. Mis manos, como está escrito, ya entendí, son para ti, mi cuerpo es para ti. Y ese es un voto, aceptarlo también, porque es muy bonito que por fe, bendito hermano y bendita hermana, nosotros podamos reedificar el pacto que vino a establecer Dios con nosotros y que de nuestra boca y de nuestros labios digamos: Señor, voy a ser obediente. Bueno, también vuelvo a repetir, en el primer pacto, el voto de raparse la cabeza ante los judíos, también era en el primer pacto, cuando era una
ofensa, porque usted recordará en el tiempo de los reyes, varones mensajeros que fueron a dar un mensaje a un rey, los raparon y los regresaron rapados, que era una ofensa, y que estuvieron en un lugar, a los que han leído la Biblia, todo esto viene en la Biblia, en el libro de los reyes, y que estuvieron en un lugar hasta que les volviera a crecer nuevamente el cabello. Pero claro que el que se rapaba en aquel entonces era también porque aceptaba que era un pecador que no había estado sujeto a la ley en el primer pacto. Bueno, entonces dice, hay 4 varones que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Ahora, meditemos. Purifícate. Pablo ya estaba purificado porque en el nuevo pacto la purificación, creo que todos lo podemos entender, voy a tomar como referencia y como ejemplo una purificadora de agua, una verdadera purificadora de agua, ¿verdad? Que tienen cierta maquinaria, cierta herramienta para que pase por un proceso de filtros y todas las partículas, microbios que pueda tener el agua, pues en ese trayecto, por medio de esa herramienta, pueda salir un agua inmaculada, un agua purificada, un agua pura, como se les nombra, ¿verdad? Agua electropura, agua pura. De igual manera, Jesús nos vino a limpiar los pecados por medio de su sangre. En el momento en que usted y yo por primera vez fuimos llamados y creímos en el bendito mensaje del Evangelio, y entonces me arrepentí para entregarle mi vida a Dios y a Cristo Jesús, en ese momento Cristo Jesús estaba ofreciendo su sangre en el tercer cielo para limpiarme del pecado, y sin purificación no puede entrar el Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si no ofreció Cristo Jesús su sangre allá arriba a su Padre para ser purificado, no por obras, sino por fe, y que Dios pueda habitar entre nosotros. Y de igual manera, esa purificación se va manteniendo por medio de la fe, por medio de los mandamientos que nos va dando, y que por fe los vamos practicando, nos mantenemos puros, sin mancha. Y claro que si yo tengo alguna caída, si yo tengo algún resbalón, dice la palabra que abogado tenemos para con Cristo, si es que verdaderamente me arrepiento. En Pedro dice que somos rociados con la preciosa sangre de Cristo a todo aquel que se levanta, que se arrepiente, para volver a ser purificado. Pero en el primer pacto, como una sombra de lo que iba a venir, habían ciertas herramientas de purificación antes de que alguien hiciera un voto en el templo. Antes de que alguien hiciera una promesa en el templo, se tenía que purificar. Ahora bien, vamos a tomar como referencia el Nuevo Testamento, porque usted recuerde el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en las bodas de Caná. Y recordemos que en esa palabra viva, que hay mucha enseñanza, dice que habían 6 tinajas que eran utilizadas para la purificación. ¿Sí? Así dice, que eran 6 tinajas de piedra que eran utilizadas para la purificación. De igual manera, en el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba el templo, había una fuente de bronce afuera que generalmente se utilizaba para una purificación antes de que entraran a hacer voto, o antes de que entrara el sumo sacerdote o el sacerdote también al lugar santo a cumplir con su ministerio. Entonces, estas tinajas que aparecen en las bodas de Caná, le hago remembranza para poder identificar bien esto, porque estamos hablando de judíos del primer pacto, es que cuando se hicieron las bodas de Caná, que había agua en esas tinajas que habían ahí, eran sagradas, no las podía tocar más que el sacerdote o el sumo sacerdote para los cultos, como una sombra de lo que iban a venir, cultos, ¿verdad? Que iban a venir como una preparación
y esas tinajas representaban el bautizo, porque el bautizo es con agua, que en el primer pacto no se toca la palabra bautizo, pero sí se purificaban con agua. Entonces, acuérdese cuando se termina el vino en esa fiesta, que a María, la madre terrenal de Jesús, se le dicen ya no hay vino, y su madre le dice a Jesús, Jesús, ya no hay vino. Y recuerde que dijo Cristo Jesús, hablando de la purificación, para poder entender, le dice, Cristo Jesús le contesta, ¿qué traes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ahí empezamos a ver cómo estaba hablando Cristo Jesús de la cruz. Todavía no llega mi hora. ¿Se ha acabado el vino? Porque bíblicamente, como una sombra de lo que iba a venir, la sangre de Cristo Jesús representa el vino. Cuando Jesús en la última cena tomó su copa, dijo, este es mi sangre. Tomó el pan, dijo, y este es mi cuerpo, y lo dio a beber. También dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice? Todavía no llega mi hora. Porque Cristo Jesús, después de que murió y resucitó, nos trae las bodas del Cordero, nos trae la fiesta, nos trae la alegría, nos trae el gozo, nos trae la familia, nos trae todo esto ya como una sombra de lo que iba a venir. Estamos en fiesta. Entonces, todavía no llega mi hora. ¿Qué traes conmigo, mujer? Todo con parábolas. Ahora, fíjese bien, esas tinajas no las podía tocar cualquiera, solamente los sacerdotes. Y cuando Jesús da órdenes, no a sacerdotes ni a sumos sacerdotes, que las tinajas que estuvieran ahí, dio órdenes de que las iba a convertir el agua en vino. Y fue y les dijo a los siervos, vayan y saquen de esas tinajas. Y en el momento que ellos fueron, porque tampoco las podía tocar cualquiera, en vez de decirle a Cristo, oye Señor, ¿cómo me estás mandando a tocar unas tinajas que son santas, que son solamente los sacerdotes y los sumos sacerdotes las pueden tocar? ¿Cómo me mandas a transgredir la ley? Claro que habían puros cristianos ahí, cristianos ungidos, puro seguidor de Cristo, porque todavía no moría ni resucitaba a Cristo. Entonces ellos sin chistar fueron y empezaron a sacar el agua, y al sacarla estaba ya en vino. Y recuerde que dijo el Maestresala, ¿verdad? De la purificación. Cuando probó el vino dijo, al que había hecho la boda, que representa a Cristo. Todo hombre, cuando hace su boda o una fiesta, saca el mejor vino al principio y deja el inferior, el más barato, hasta el último. Refiriéndose del primer pacto, de los sacrificios de los machos cabríos, de la sangre derramada de los machos cabríos cada año, por el pecado en el tabernáculo o en el templo, que no pudo quitar ese vino, o bien esa sangre, o ese primer pacto, o ese primer culto, que no pudo quitar el pecado del mundo. Y que nos vino al último este bendito pacto, que es la sangre de Cristo Jesús, que fue el vino, con parábolas, que nos trajo la fiesta, nos trajo el Espíritu, nos trajo la libertad, nos trajo el gozo y la purificación verdadera. Entonces, para que vayamos entendiendo, bendito hermano, que este primer pueblo todavía estaba haciendo cultos que fueron una sombra, y que Pablo, los ancianos le decían, ve, para que no te molesten, ve, para que vean que estás guardando también la ley, ¿verdad? Y que no eres apóstata, ve. Pero ya le dije el por qué, para ganarlos. Y también los ancianos, que tenían un crecimiento, no ancianos del primer pueblo, sino ancianos del segundo pueblo. ¿Sí? Ahora dice, tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren las cabezas, porque también era una costumbre que el que hacía voto a alguien tenía que pagarle sus gastos, y todos comprendan que no hay nada
de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Claro, aparentemente, ¿verdad? Que se estaba guardando la perfecta ley el día de hoy, no los cultos, recuerde. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Ahora, los judíos que iban creyendo, los millares de judíos, era ahí el problema, que los otros judíos incrédulos acusaban a Pablo, no tanto de los gentiles, sino de los judíos. Por eso, a los gentiles que no eran hebreos, que no estaban circuncidados en el prepucio y que habían creído, fíjese bien lo que dice los ancianos, ¿verdad? Antes de que llegara Pablo, claro que había sabiduría, claro que había un crecimiento espiritual, porque vea lo que dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído en Cristo Jesús, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, ni purificación, ni raparse, ni que hagan voto. Aquí ya estamos viendo cómo eso eran preparación y que en el nuevo pacto Cristo Jesús vino a quitarlo primero y vino a establecer lo último. Recuerde, vino a rasgar el velo, vino a quitar el primer pacto. Como dicen Hebreos, lo que se ha dado por viejo desapareció. Dice, solamente les hemos mandado, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Y bueno, bendito hermano y bendita hermana, claro que todo lo que Dios a mí me permite explicar, lo hago con profundidad. También me gustaría explicar bien esto profundamente el día de mañana, porque se me ha ido la hora y no quiero terminar este versículo, ahí se va, sino explicárselo bien mañana, la mitad de este versículo, donde nos quedamos. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 57. Bendito hermano y bendita hermana, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.